Sean todos muy bienvenidos a este nuevo proyecto de Ley Legal. En este caso vamos a hacer un pseudo podcast en el que vamos a estudiar entre todos para el examen de grado. Así que si estás preparando el grado, si estás estudiando Derecho o simplemente quieres aprender un poco de este mundo jurídico, desde ya bienvenido, bienvenida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para el examen de grado se requieren 3 ramas para estudiar: Derecho Público, Derecho Procesal y Derecho Civil. Nosotros vamos a partir justamente con Derecho Público y el día de hoy, Mati, ¿qué vamos a ver? Cuéntanos. Vamos a empezar con las bases de la institucionalidad, derecho constitucional. Claro. Hay que empezar señalando que las bases de la institucionalidad corresponden al capítulo primero de la Constitución. De hecho, ahí está. Y para empezar estudiando sobre las bases de la institucionalidad hay que hacerse la pregunta de qué contienen estas bases de la institucionalidad. Claro. Y estas bases lo que contienen son los principios o valores básicos que buscan orientar de alguna manera a todo el ordenamiento constitucional. Y lo que buscó el constituyente fue agrupar los aspectos más trascendentales de un ordenamiento jurídico, de tal manera que los artículos que se encuentren fuera de las bases sean solamente concreciones particulares de los valores y principios encontrados en las bases de la institucionalidad. Ya con eso dicho, hay que hablar de cuáles son las dos funciones de la base de la institucionalidad. ¿O no, Mauro? Justamente. Estas bases entonces contienen la función normativa y la función interpretativa. La función normativa establece de que la Constitución es derecho en sí misma. No requiere, por tanto, normas programáticas. ¿Qué son estas normas? Normas de carácter inferior a la Constitución, normas legales, por ejemplo, que permiten aplicar la Constitución. Esto no se requiere, porque la Constitución es derecho aplicable en sí misma. Esto tiene relación con el principio de vinculación directa con la Constitución, que establece lo que acabo de destacar, que se puede invocar la Constitución sin requerir otra norma. Y luego está la función interpretativa, que establece de que estas bases, ¿cierto?, de la institucionalidad revisten, ¿cierto?, todo lo demás cuerpo normativo de la Constitución. Entonces, por tanto, cuando hay una contradicción entre normas que se encuentren dentro y fuera de este capítulo primero, se deben dar prioridad a la de la base de la institucionalidad. Y también cuando existe una discrepancia, ¿cierto?, de artículos dentro de las mismas bases, se debe dar una prioridad, ¿cierto?, al artículo primero, luego el segundo, el tercero y así sucesivamente, porque se entiende que hay un orden de relación de importancia entre los artículos primero, segundo y así sucesivamente. Habiendo explicado entonces esta doble función y habiendo terminado este preludio, ¿cierto?, vamos de lleno. ¿Cómo vamos a estudiar, Mati, estos 9 artículos primero? Bueno, para estudiar estos 9 artículos hay que dividirlos en 7 temas. El primero de ellos es las personas, la familia, la sociedad y el Estado. Segundo tema, la forma del Estado. Tercer tema, forma y tipo de gobierno. Cuarto tema, la soberanía. Quinto tema, Estado de Derecho. Sexto tema, principios constitucionales de probidad, transparencia. Y séptimo capítulo, el terrorismo, que se abordará muy someramente. Entonces empezamos al tiro con el tema 1, que es las personas, la familia, sociedad y Estado. Hay que leer el artículo primero para empezar con este tema, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Para empezar el análisis hay que entender a qué se refiere el constituyente cuando habla de personas. Cuando habla de personas se está refiriendo a un aspecto bastante genérico, la idea de persona. Entiende dentro de esta idea de persona a hombres, mujeres, cualquiera sea su edad, ya sean adultos mayores, personas adultos, niños, recién nacidos, cualquiera sea su nacionalidad, chilenos, extranjeros, cualquiera sea su función dentro de la sociedad, es decir, sean particulares o sean funcionarios públicos. Entonces es bastante amplio la idea de persona. Como así también hay que preguntarse qué pasa con las personas jurídicas y las personas morales. ¿Caben dentro de esta idea de persona? Y la respuesta es que sí. Si bien no es la regla general, en algunos casos la misma Constitución se dirige a las personas jurídicas y morales, por ejemplo en el artículo 19, cuando consagra que a estos como titulares de ciertos derechos. Ahora, hay que, si vemos el artículo primero, inciso primero, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Aquí hay 4 valores esenciales de la persona. La libertad de la persona,
que se refiere a que la persona, a que es la facultad de aquella persona de poder decidir o no realizar cierta actividad conforme solamente a su voluntad e inteligencia. En segundo lugar, la dignidad de la persona. Cuando hablamos, la igualdad de la persona. Me adelanté. La igualdad de la persona supone que no existe ni un mejor, ni raza, tipo, clase de persona, sino que todas las personas son iguales frente a la Constitución. Todos tienen la misma calidad de seres humanos. Lo que también supone que se debe eliminar toda diferencia o discriminación que sea arbitraria y que busque las intervenciones necesarias para proscribir estas discriminaciones. En tercer lugar, cuando hablamos de la dignidad de la persona, ahora sí, la dignidad de la persona se supone este respeto que tiene cada persona, cada ser humano, por el hecho solamente de gozar de la calidad de persona, lo que se traduce en que ninguna persona puede ser sometida a malos tratos físicos o psíquicos, etc. Y por último tenemos los derechos de la persona. Cuando hablamos de derechos de la persona no nos estamos refiriendo a que todas las personas pueden ejercer los mismos derechos, sino que nos referimos a aquellos derechos que son inherentes a la persona por el hecho de ser hombre, que son los llamados derechos de la naturaleza humana de la persona. Entonces con eso ya tenemos los 4 valores del inciso primero. Ahora hay que pasar al inciso segundo del artículo primero, que habla de la familia. Justamente, si nos vienen siguiendo entonces con su constitución, seguimos en el artículo primero, pero pasamos al inciso segundo. Y establece de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. A partir de esto entonces se entiende de que la Constitución no solo asegura o reconoce al individuo, sino que también reconoce ciertas agrupaciones en los que el individuo interactúa, siendo la agrupación más importante la familia. Ahora bien, ¿qué es la familia para la Constitución? No la define. Pero tenemos otros preceptos o cuerpos normativos que nos empiezan a determinar qué es la familia, ¿cierto? El Código Civil, en su artículo 815, relaciona o vincula, ¿cierto?, directamente la familia con el matrimonio. El artículo primero de la Ley de Matrimonio Civil establece, por ejemplo, que el matrimonio es la base principal de la familia, pero no la única, estableciendo de que pueden haber familias que estén ajenas, ¿cierto?, a este concepto de matrimonio. Claro. Así entonces la RAE define a la familia como un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas, haciendo mucho más extensivo y mucho más genérico este concepto de familia, que es el concepto al cual apuntaba la Constitución a proteger, ¿cierto? Y bueno, entendiendo entonces de que la familia tiene una importancia sumamente grande, el Estado tiene el deber de protegerla y propender el fortalecimiento de la misma. ¿Cómo lo puede hacer entonces? A través de la creación de ciertas normas y la protección de ciertos derechos que se encuentran en el artículo 19, como lo puede hacer, por ejemplo, la protección de la honra de la familia, la inviolabilidad del hogar y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, todos derechos que vamos a estudiar en siguientes cápsulas. Pero como mencioné, ¿cierto?, la familia es el núcleo fundamental, la agrupación más importante, pero no es la única. ¿Cuál otra agrupación reconoce la Constitución, don Vázquez? Bueno, estamos hablando de los grupos intermedios, los cuales los podemos encontrar en el inciso tercero del artículo primero, donde se señala que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios bajo los cuales se organiza y estructura la sociedad y les reconoce y les garantiza la adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines propios específicos. Cuando hablamos de los grupos intermedios, tenemos que hablar de estas agrupaciones de personas que tienen un fin propio específico. Y respecto a esto, el constituyente le establece 3 deberes al Estado respecto de los grupos intermedios: que los reconozca, que los ampara y les garantice la adecuada autonomía. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa que el Estado reconozca estos grupos intermedios? Significa que el Estado no puede impedir la existencia de estos grupos intermedios, no puede condicionar o amenazar la existencia de los grupos intermedios, sino más bien solo puede constatar su existencia, puede registrar la existencia, pero no les puede establecer barreras para su creación. En segundo lugar, cuando habla de que el Estado ampara también a los grupos intermedios, significa que el Estado, además de reconocerlos,
les debe entregar todas las herramientas legales, estamos hablando de distintas acciones y recursos dentro del ordenamiento jurídico para que los grupos intermedios puedan hacer valer sus derechos por sí mismos, de tal forma que estos puedan protegerse. Y en tercer lugar, les reconoce la adecuada autonomía, les garantiza la adecuada autonomía, lo cual significa que el Estado, además de no poder prohibir su existencia, tampoco puede entrometerse, interferir en la creación, en el funcionamiento, en la forma de administración, en decidir cuáles van a ser los fines de los grupos intermedios. Eso significa que les debe garantizar la adecuada autonomía. Y la adecuada autonomía debe concordarse con el artículo 23 de la Constitución Política, el artículo cual señala que se sanciona el mal uso que hagan los grupos intermedios o sus integrantes de la adecuada autonomía que les garantiza el Estado. Y van a haber sanciones que se van a establecer en la ley. Además, entonces, de contener el inciso tercero, la idea de los grupos intermedios, también contiene un principio que ha ido construyendo ahí parte de la doctrina. ¿Cuál es, Mauro? El famoso principio de subsidiariedad. Este es un tema bien interesante. Este principio no se encuentra de manera expresa en nuestra Constitución. Se puede desprender de ciertos artículos, como el que acaba de leer Matías, ¿cierto? En donde el Estado tiene el deber de garantizar la autonomía, ¿cierto?, de grupos intermedios, y del artículo 19, número 21, que establece de que el Estado, el inciso segundo, claro, para intervenir en materia económica, requiere de una ley de quórum calificado. A través entonces de estos dos artículos se hace este constructo de que existe el principio de subsidiariedad en Chile. Pero como mencioné, no está de manera expresa. Ahora bien, ¿qué quiere decir este principio de subsidiariedad? ¿A dónde apunta? Establece de que el Estado no puede intervenir en materia económica a no ser de que los grupos intermedios no realicen dicha materia económica o la realicen de manera deficiente. Entonces y solo entonces el Estado podrá intervenir en dicha materia económica. Por tanto, entonces, de existir este principio de subsidiariedad, se entiende de que hay una orden de pasividad hacia el Estado, ¿cierto?, de no intervenir en materia económica, a no ser que sea necesario. Y entonces, ¿cierto?, hay una orden imperativa de que intervenga. Caso contrario, ¿cierto?, de considerarse de que el principio de subsidiariedad no está reconocido en nuestro país, el Estado podrá, ¿cierto?, intervenir en materia económica siempre que quiera, a través de una ley de quórum calificado y también garantizando la autonomía de grupos intermedios. Eso en virtud de este constructo, ¿cierto?, principio de subsidiariedad. Así que avancemos, ¿cierto?, de inciso. Seguimos en el artículo primero, bastante largo, pero hay todavía un poco más que sacar. Y pasamos a los fines y deberes del Estado. Pasemos por los fines. Efectivamente, Mauro, hay que pasar al inciso cuarto, el cual señala que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Hay que empezar enfocándose en estas dos frases. Que el Estado esté al servicio de la persona humana se vincula directamente con el principio de servicialidad, el cual supone que el Estado no fue creado por las personas como para satisfacerse a sí mismo de sus necesidades, sino que el Estado fue creado por las personas como un medio para la consecución de las necesidades y urgencias sociales de la época. Entonces, esto es porque las personas son anteriores, tanto histórica como ontológicamente, al concepto de Estado, dado que las personas pensaron qué podían hacer para satisfacer de mejor forma sus necesidades sociales de cierta época. Y pensaron, podemos crear cierta figura que nos ayude como un medio para suplir todas estas urgencias sociales que se requerían. Entonces el Estado así es un medio para la consecución de fines. Y bueno, dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. ¿Qué significa promover el bien común? No significa que va a haber una consecución inmediata de que, por ejemplo, mañana vamos a conseguir el bien común de toda la nación, sino más bien es una norma de conducta que se le da al Estado, de que en todas sus actuaciones que realice siempre tiene que estar ahí pensando en que tiene que destinarse al bien común. No
no que lo va a hacer mañana ni pasado, sino que en todo lo que haga tiene que observar o pensar en el bien común. Ahora bien, después el inciso sigue diciendo que para esto deberá contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor desarrollo material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece. Cuando hablamos de que debe contribuir a crear las condiciones sociales, aquí se señala que el Estado no está solo en esta tarea de alcanzar el bien común, sino que el Estado está en conjunto con los particulares como con los grupos intermedios, los tres trabajando ahí palo a palo para que se pueda promover el bien común. Cuando habla de las condiciones sociales, nos estamos refiriendo a que es un ámbito muy amplio de actuación por parte del Estado, donde puede ir desde ciertas prestaciones hasta la dictación de ciertas normas por parte de este. Y en tercer lugar, cierra este inciso hablando que debe tener un pleno respeto de los derechos y garantías que establece la Constitución. Aquí el constituyente le establece un marco de actuación al Estado. El Estado no puede decir que yo en pos del bien común voy a lesionar ciertos derechos o garantías de la Constitución. No, aquí el marco de actuación, el límite es el respeto y garantía a los derechos establecidos en la Constitución. Así que no se puede pasar de eso para promover el bien común. Con eso ya cerramos el inciso cuarto y pasamos a los deberes del Estado. ¿Son los únicos los deberes del Estado que se encuentran ahí, Mauro? No, desde luego que vamos a revisar la mayoría de los deberes del Estado que se encuentran desparramados por toda la Constitución. Pero en concreto, analizando el artículo primero, se pueden desprender los siguientes. En primer lugar, ¿cómo el Estado pretende alcanzar cierto bien común, que es esta realización material y espiritual de las personas, si es que no existe una seguridad en la nación? Y a eso apunta el primer deber del Estado, que es resguardar la seguridad nacional. Esta seguridad nacional se divide en tres. La defensa nacional, que tiene que ver con amenazas externas de otros países, por ejemplo. La estabilidad institucional, que tiene que ver con la protección de las instituciones y por tanto conseguir la paz social y la seguridad interna. Y el objetivo de carácter económico. Todo se hizo en conjunto, ¿cierto? Serían este resguardo, ¿cierto?, de la seguridad nacional e involucrarían que las personas pudieran estar en un ambiente en que se puedan desarrollar de manera material y espiritual. En segundo lugar, también tienen el deber de dar protección a la población y a la familia. Esto tiene que ver, claro, con la persecución de la delincuencia, pero no solo con eso, por ejemplo. También tiene que ver con la adopción de ciertas medidas que prevengan riesgos, como por ejemplo la construcción de obras de seguridad y salubridad pública. En tercer lugar, también tienen que propender el fortalecimiento de la institución de la familia. Como mencioné con anterioridad, la familia es el núcleo fundamental y por tanto sumamente importante dentro de la sociedad. Y por lo mismo, ¿cierto?, como mencioné, deben crear ciertas normas o proteger ciertos derechos, que ahora vamos a analizar. El Estado también tiene el deber de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. ¿Qué quiere decir esto? De que si existen grupos segregados, el Estado tiene el deber de integrarlos, porque debemos trabajar todos en conjunto como una sola nación. El Estado debe de separar, destruir estos muros, estas barreras y evitar que hayan personas o grupos segregados. Y finalmente también tiene el deber de asegurar el derecho de las personas de participar en igualdad de oportunidades. Esto es bien complejo y un tema bastante interesante. Existen barreras, ¿cierto?, que son inherentes a la sociedad y a las personas, diferencias socioeconómicas, culturales, etcétera, dentro de un país, pero el Estado tiene el deber, ¿cierto?, de romper esas barreras y tratar de que todos alcancemos las mismas oportunidades. ¿Cómo lo puede hacer, por ejemplo? A través de ofrecer educación de calidad. Uno de los ejemplos que puede el Estado, ¿cierto?, intervenir para romper estas barreras que son ajenas a la política, por ejemplo, o inherentes a la sociedad. Como mencionó Matías, estos no son los únicos deberes, hay muchos más, pero esto es lo que se desprende del artículo primero. Y con esto finalizamos el análisis del primer artículo de la Constitución. Quedan 8 todavía por analizar, pero vamos a realizar una pequeña pausa. Efectivamente. Nos vemos más rato. Sean bienvenidos de vuelta a la segunda parte de este primer capítulo de las bases de la institucionalidad. Seguimos con el segundo tema, que es la forma de Estado.
Y bueno, Mauro, para estudiar la forma de Estado hay que observar lo dicho en el artículo 3 de la Constitución, el cual, voy a hacer un spoiler, dice que Chile es un Estado unitario. Sin embargo, para empezar hablando de esta idea de Estado, hay que hablar de su concepto y los principales elementos. Los principales elementos de un Estado es un conjunto de personas que se encuentran en un territorio determinado con una organización política. Entonces, el Estado se puede definir como una agrupación de personas que se encuentran asentadas en un territorio determinado, donde existe un orden social, político y jurídico que está orientado al bien común. Ya con eso hay que señalar que hay dos tipos de Estado: los estados unitarios y los estados compuestos. Los estados unitarios son aquellos en los cuales existe solamente un centro de impulsión política, que generalmente es el gobierno central. En cambio, los estados compuestos son aquellos que, además de existir un centro en lo superior de impulsión política, existen otros centros de poder que se encuentran de alguna manera subordinados a este primer centro de poder, como son los estados federativos. Ya con eso hay que hablar de cuál es la forma del Estado en Chile. Como dije al comienzo de esta segunda parte, Chile es un Estado unitario, es decir, existe solamente un centro de impulsión política, que en este caso es el gobierno central. Ahora, si seguimos hablando de lo que es el artículo 3, en el inciso 2 habla sobre las formas de organización administrativa, donde se señala que la administración del Estado será territorialmente y funcionalmente descentralizada y desconcentrada en su caso. Estos son sistemas de organización administrativa, los cuales los vamos a ver cuando estudiemos derecho administrativo en la respectiva cápsula. Si seguimos, el artículo 3, también en su inciso 3, me parece, habla sobre la regionalización, que establece que los órganos del Estado van a promover lo que es el fortalecimiento de la regionalización del país, y además van a también promover el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas. Manifestaciones de estos son, por ejemplo, el Fondo Nacional Regional o el Fondo Común Comunal, me parece, valga la redundancia ahí, el Fondo Común Municipal. Y con eso cerramos el estudio del artículo 3. Pasamos al artículo 4, el cual habla de la forma y tipo de gobierno. Y al mismo tiempo pasamos al tema número 3. Mauro. Justamente. Bueno, el artículo 4 establece que Chile es una república democrática, ¿cierto? Ahora degranemos. Primero, formas y después tipo de gobierno. Las formas que puede adoptar un gobierno, ¿cierto?, pueden ser una monarquía o una república. Entendiendo que la monarquía es la forma de gobierno, ¿cierto?, en la que el poder supremo corresponde de carácter vitalicio a un rey, a un monarca, ¿cierto? Y este es adquirido por derecho divino, ¿cierto?, o por sucesión. En cambio, la república, según Montesquieu, por ejemplo, es aquella en la que el pueblo, todo o parte de él, tiene el poder supremo. Ya dijimos, ¿cierto?, de que Chile es una república democrática, por tanto, adopta la forma de gobierno de república. Luego pasamos a los tipos de gobierno. Estos pueden ser gobiernos autárquicos o democráticos. Las autarquías pueden ser totalitarias o autoritarias, y las democracias pueden ser directas, mixtas o representativas. La mixta es semi-representativa en realidad. Llevándonos a la democracia directa, ¿cierto?, es aquella en donde la gente asiste de manera presencial a tomar las decisiones, por tanto la gente se autogobierna. Todo lo que se hace o no se hace es porque la gente comparece, ¿cierto?, de manera presencial, física y a mano alzada, ¿cierto?, o a través de algún tipo de medio, toman las decisiones. La democracia representativa es aquella en la cual las personas le dan a cierta autoridad la capacidad o las facultades para representarlo, y son ellos quienes finalmente toman estas decisiones. Y la democracia, ¿cierto?, semi-representativa o mixta, es la que tiene, por regla general, ¿cierto?, esto de semi-representativa, de representativa, en donde se eligen ciertos funcionarios para que tomen las decisiones, pero que en situaciones excepcionales comparece la gente a tomar decisiones importantes, como por ejemplo el plebiscito. Entonces,
recapitulando, Chile es una república democrática, ¿cierto? Y el tipo de democracia que adopta es esta democracia semi-representativa, en la cual, por regla generalísima, se eligen a ciertos funcionarios para que los representen y de vez en cuando también asisten a comparecer a tomar decisiones a través del plebiscito. Con eso terminamos entonces el artículo 4 de la Constitución, ¿cierto? Avanzando rápido. Rapidito, y pasamos al 5. Efectivamente, el artículo 5 nos lleva al tema de la soberanía. Para empezar estudiando la soberanía hay que definirla. La soberanía la podemos definir como el poder supremo por el cual un Estado se organiza política y jurídicamente y se presenta frente a otros estados en una situación de igualdad e independencia. Para estudiar la soberanía hay que dividirla en 3 cuestiones esenciales, que hay que preguntarse quién es el titular de la soberanía, respecto al ejercicio de la soberanía en segundo lugar, y en tercer lugar cuáles son los límites a la soberanía. Entonces, en primer lugar hay que hablar de el titular de la soberanía. Y para esto la Constitución dice que la soberanía recae o reside esencialmente en la nación, y su ejercicio se realiza a través del pueblo, a través de elecciones periódicas, plebiscitos y el respecto de ciertos representantes establecidos por la Constitución. Pero bueno, en primer lugar hay que centrarnos en quién es el titular de la soberanía. El constituyente en este caso eligió a la nación en vez del pueblo, siendo una palabra tan comúnmente usada. ¿Por qué eligió a la nación? Porque entiende que la nación es un concepto mucho más amplio que pueblo. Entendemos nación como una unión de carácter abstracto y permanente de todos los miembros de una sociedad política, tanto las generaciones pasadas, presentes como futuras. Y en palabras del profesor Alan Brofman, la nación es el pueblo que ha tomado conciencia de sí mismo. Ahora bien, respecto del ejercicio de la soberanía en segundo lugar, ahora sí hay que hablar de pueblo, ¿o no, Mauro? Justamente. El artículo 5, ¿cierto? Inciso primero, segunda parte, señala que el ejercicio de la soberanía será realizado por el pueblo a través de plebiscito y elecciones periódicas. Por tanto, entendemos de que si bien la soberanía radica en la nación, lo ejerce el pueblo. Y lo puede ejercer, como acabo de mencionar a través de este artículo, ¿cierto? De manera directa e indirecta. Lo realiza de manera directa, ¿cierto? A través de la elección de ciertos funcionarios, ¿cierto? De ciertas autoridades públicas, como el presidente de la República, diputados, senadores, etc. Y lo realiza de manera indirecta, porque recordemos de que no todas las autoridades o no todos los cargos son elegidos por las personas, por el pueblo. Hay algunos cargos que son elegidos por ciertos funcionarios en virtud de las funciones y atribuciones que el pueblo les dio. Por ejemplo, los fiscales del Ministerio Público, las oficiales de las Fuerzas Armadas, etc. Hay muchos funcionarios que no son elegidos directamente por el pueblo, pero se entiende de que quien los eligió finalmente, esa autoridad que los eligió, recibió esta soberanía, ¿cierto? El ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, y por tanto indirectamente el pueblo también estaría ejerciendo su soberanía al elegir a estos funcionarios. Por tanto, así se explica el ejercicio de la soberanía, que lo realiza el pueblo y que lo realiza de manera directa e indirecta. Ahora bien, esta soberanía no está exenta de ciertos límites, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos límites, don Bastián? Efectivamente, Mauro. Los límites nos podemos encontrar en el inciso segundo del artículo 5, el cual señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Cuáles son estos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Entendemos que son aquellos derechos de los cuales se es inherente el hombre por la calidad de tal, con anterioridad a alguna consagración positiva de ciertas normas, sino que solamente por ser hombre. Ahora bien, eso dice el artículo 5 en su inciso segundo, y además le establece un deber al Estado. Recordemos que ya habíamos visto los deberes en el inciso final del artículo primero. Sin embargo, como bien dijo Mauro, no son taxativos, sino que habían otros deberes desparramados en la Constitución. Y este es uno de ellos, uno de los más importantes, que es deber del Estado respetar y promover tales derechos. Aquí hay dos cuestiones.
se le establece una actitud pasiva al Estado por respecto a lo que es respetar, pero también se le establece una actitud más activa, más proactiva, que tiene que ver con promover estos respetos, estos derechos, perdón. Y dice también que estos van a ser respetados y promovidos los derechos que se encuentren tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que se encuentren ratificados por Chile y vigentes. Ahora, respecto a esta idea de los derechos que se encuentran en tratados internacionales, estos derechos, para que sean respetados y promovidos por el Estado, deben cumplir ciertos requisitos, los cuales son que sea un tratado internacional, que este tratado verse sobre derechos humanos, que el tratado internacional haya sido ratificado por Chile y que se encuentre vigente. Se tienen que cumplir estos 4 requisitos. Y ya después de eso hay que hablar de una discusión que se da respecto de cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico. Si tienen fuerza, rango legal, rango supralegal o rango constitucional. ¿O no, Mauro? Efectivamente. ¿Dónde situamos estos tratados internacionales? Al respecto hay 4 teorías. Una que establece, que vamos a descartar inmediatamente porque no se acepta por la doctrina, ¿cierto? Que establece que los tratados se encuentran incluso por sobre la Constitución de nuestro país. Eso no tiene ningún asidero en nuestro país, así que lo descartamos. Pero las otras 3 sí tienen cierta adherencia. Una que establece de que los tratados están al mismo rango que nuestra Constitución. Otra que establece de que los tratados se encuentran en rango legal. Y una que los posiciona en el medio, entre la Constitución y las leyes. Más importante que las leyes, pero menos importante que la Constitución. ¿Qué hacer entonces cuando nos encontramos en una pugna, ¿cierto? Una disputa de lo que besa, ¿cierto?, el tratado con nuestro ordenamiento? Para esto se puede responder en virtud de qué teoría nosotros adoptamos. Por ejemplo, si adoptamos que los tratados tienen rango legal, si existe una pugna entre la ley y el tratado, se debe priorizar el tratado y se deroga la ley, entendiendo de que el tratado, ¿cierto?, como una ley más nueva que deroga la anterior. Si utilizamos la teoría que establece de que el tratado tiene rango supralegal pero infraconstitucional, y existe una pugna entre la ley y el tratado, ¿cierto? Se entiende que el tratado prima por sobre la ley, pero no derogándola. Y si se entiende entonces que es de carácter constitucional el tratado, siempre que haya una pugna entre la ley y el tratado, siempre se va a priorizar el tratado internacional. Y sobre la Constitución en particular, también hay discusión. Porque algunos establecen que solamente se pueden añadir, ¿cierto?, o complementar ciertos derechos que ya se encuentran consagrados en nuestra Constitución, pero otros establecen de que no, de que incluso puede ir más allá, incluso contradiciendo nuestra Constitución, añadiendo nuevos derechos, entendiendo de que siempre la adición de un derecho nuevo va a ser beneficioso para la sociedad. Así que ahí hay harta doctrina para que puedan leer qué teoría les gusta más, qué teoría les gusta menos, y con esto terminamos el segundo bloque. Vamos a hacer otra pausa, así que descansen un poquito y nos vemos de inmediato. Listo, volvemos de la pausa entonces y vamos a analizar lo último, ya de aquí no paramos, ¿cierto? De los artículos del 6 al 9 de la Constitución, y con eso terminaríamos el estudio de las bases de la institucionalidad. ¿Partamos entonces? Efectivamente, Mauro, hay que empezar hablando ahora de lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo podemos definir como aquel Estado donde impera, por así decirlo, el derecho, un sistema jurídico que es general, que es objetivo y que es impersonal, que obliga tanto a gobernantes como a gobernados, impidiendo que los primeros puedan abusar de los segundos. El Estado de Derecho en Chile tiene ciertos principios esenciales que lo reglan en la Constitución. Y esto lo encontramos en el artículo 6 y 7 de esta. Estos principios son el principio de primacía constitucional, el principio de juridicidad o legalidad, el principio de responsabilidad, el principio de separación de poderes y, por último, el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Estos principios los vamos a ir analizando con el correr de las cápsulas. Y hoy día nos va a tocar analizar el principio de juridicidad o legalidad. Hay que empezar hablando de qué es el principio de juridicidad o legalidad.
El principio de juridicidad o legalidad supone que las potestades públicas tienen su fuente, tienen su actuar y su límite dentro de lo que es el Estado de Derecho, dentro del ordenamiento jurídico de la Constitución y las leyes. ¿Dónde podemos encontrar la manifestación expresa de este principio de juridicidad? Principalmente en el artículo 7, inciso primero, el cual señala que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la ley. Entonces, aquí este artículo nombra 3 elementos que son los requisitos de validez de la actuación estatal. Hablemos entonces de estos 3 requisitos. En primer lugar, hay que hablar de lo que significa la investidura previa y regular. La investidura previa y regular, en primer lugar, la investidura consiste en aquella toma de posesión de un cargo por parte de quien ha sido elegido o designado para este en conformidad al ordenamiento jurídico en su nombramiento. Significa y que sea previo, significa que este nombramiento debe ser anterior a la actuación por parte del órgano y que sea regular, significa que esta toma de posesión haya sido conforme o tramitada conforme a la ley, seguida de todas las instrucciones que estén establecidas tanto en la Constitución o en las leyes. Por ejemplo, el presidente tiene toda la regulación de cómo toma posesión del cargo en la Constitución. Aquí también encontramos el problema que ¿qué pasa si alguien no ha sido nombrado, por ejemplo, correctamente? Es decir, investido de forma previa y regular. Y igualmente dicta actos, como por ejemplo un funcionario de un registro civil que emite actas sin estar correctamente investido para ello. ¿Qué pasa con eso? Y aquí se desarrolla lo que se llama la teoría del funcionario del hecho, que sin perjuicio que no haya sido correctamente investido la persona, igualmente se entiende que las actuaciones que realizó son apegadas a la ley, son regulares por temas de seguridad jurídica. En segundo lugar, hablamos de la actuación dentro de su competencia. La competencia es la suma de potestades, atribuciones que tanto la Constitución como la ley le otorgan a cada órgano del Estado. Esta puede dividirse tanto en el ámbito de la competencia de acuerdo al territorio, de acuerdo al grado o jerarquía, o de acuerdo a la función. Esos son 3 tipos de cómo se puede subdividir la competencia. Y en tercer lugar, dice obrar en la forma prescrita por la ley. Esto significa que la forma de la actuación estatal debe seguir tanto las formalidades que están establecidas, como también los requisitos externos del acto y su externalización, que se dice. Entonces, cumpliendo estos 3 requisitos, se dice que los órganos han actuado de forma válida. Estos 3 requisitos son copulativos. Se exigen los 3 para que efectivamente la actuación tenga validez. Si solo falta uno de ellos, ahí ya no habría validez del acto. Ahora bien, hay que hablar del principio de juridicidad, de cómo puede relacionarse con los 3 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Efectivamente. Respecto del principio de juridicidad con el poder legislativo, se entiende que este principio vincula no solo a quienes actúan, es decir, al poder legislativo gubernamental, sino también al producto de su actuación, es decir, las leyes. Ambos dos están compenetrados, ¿cierto? Y bajo, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico completo, tanto la Constitución como las leyes orgánicas, por ejemplo, que regulan a estos cuerpos, ¿cierto? Y también incluso a reglamentos. Respecto del principio de juridicidad en el Poder Judicial, se entiende que los jueces deben proceder y fallar conforme a derecho,
Esto no está de manera expresa en nuestra Constitución, que los jueces deben fallar conforme a derecho. Pero, en virtud del artículo 19, número 3, que vamos a estudiar, ¿cierto?, en próximas cápsulas, se establece de que la sentencia debe existir, ¿cierto? La sentencia debe ser el resultado de un proceso legalmente tramitado. En virtud de esta expresión legalmente tramitado, se entiende de que el proceso, ¿cierto?, o el procedimiento debe haber sido realizado conforme a ley y fallado en torno a derecho. Finalmente, ¿cierto?, el principio de juridicidad se vincula al Poder Ejecutivo en virtud de que el gobierno y la administración se deben sujetar a la ley, ¿cierto? Tienen la reserva legal, también la indorregalidad de partículas de los reglamentos y otros principios, ¿cierto?, o conceptos que vamos a estudiar también más adelante. Pero todos los poderes del Estado se encuentran sujetos entonces a este principio de juridicidad. Ahora bien, hay un tema bastante interesante que es sobre el tema de los poderes implícitos. ¿Qué son estos poderes o facultades implícitas? Resulta que, como bien comentó Matías, ¿cierto?, la administración debe realizar sus actividades dentro del margen que le establece la ley o la Constitución, ¿cierto?, dentro del rango legal. Solo deben y pueden, ¿cierto?, realizar las actividades y las facultades que la misma ley o el ordenamiento les confiere. Pero ¿qué pasa? De que nuestro ordenamiento otorga facultades de tres modos. Uno es donde lo hace de manera expresa, regulando todos y cada una de sus competencias y atribuciones, como por ejemplo el caso del Tribunal Constitucional. En este caso no podemos hablar de que existen poderes implícitos porque todas sus facultades están delimitadas y establecidas. Pero también hay casos en donde se otorgan ciertos fines cometidos que debe alcanzar esta autoridad o este órgano. Por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, o el Presidente de la República. En estos casos, donde se le otorga un fin a perseguir y no funciones determinadas, ¿cierto?, características determinadas, entra un poco la discusión, ¿cierto?, si puede utilizar o atribuirse ciertas funciones o facultades para alcanzar ese fin. Aquí no hay consenso, pero al menos hay discusión. Y finalmente, hay casos en donde la Constitución consigna o consagra solamente atribuciones formales, por ejemplo, nombrar, fiscalizar, resolver, y se entiende que en este caso sí estamos ante un contexto en donde se aceptan estos poderes implícitos, estas facultades implícitas en donde se pueden atribuirse estos poderes, ¿cierto?, facultades para realizar esos cometidos de fiscalizar, etc. Habiendo entonces hablado un poco someramente, ¿cierto?, sobre estos poderes y facultades implícitas, hablamos sobre el control de la juridicidad. Porque, ok, listo, dijimos de que la administración se maneja dentro de este campo legal, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? Y ahí encontramos la famosa nulidad de derecho público. La nulidad de derecho público se desprende del artículo 7, inciso 3 de la Constitución, y se refiere a que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad de esas sanciones que la ley señala. Por tanto, encontramos que la nulidad es una sanción de invalidez de un acto jurídico emanado por un órgano público porque se infringen los requisitos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que mencionó Matías, establecidos en el artículo 7, ¿cierto? Aquí encontramos una serie de características que se le da a esta nulidad de derecho público. Encontramos que un autor muy importante en este campo es Sotoclós, ¿cierto?, en donde se estableció una nulidad de derecho público inicial y actualmente, ¿cierto?, se han ido matizando en virtud de ciertos preceptos nuevos y cierta doctrina nueva. En primer lugar, cuando se aplica, ¿cierto?, esta nulidad de derecho público, se entiende que se puede utilizar a cualquier órgano, ¿cierto?, de la administración, pero el Poder Judicial y se encuentra ya con una herramienta que es la nulidad procesal, y el Poder Legislativo también se encuentra sujeto a ciertos controles del Tribunal Constitucional. Por tanto, se entiende que la nulidad de derecho público queda vinculada netamente a la administración del Estado, ¿cierto? También tiene diferencias claras sobre la nulidad en derecho privado, porque en la nulidad de derecho privado reconoce nulidad relativa, nulidad absoluta, ¿cierto?, variables, titulares distintos. Vamos a ver también que la nulidad de derecho público no reconoce, por tanto es una nulidad distinta. Y ahora vienen las famosas que es opera de pleno derecho, ¿cierto?, es imprescriptible, no se puede sanear, ¿cierto? La vamos a analizar a continuación. En primer lugar, Sotoclós establece de que la nulidad aplica, la nulidad de derecho público opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir que opera de pleno derecho? Que no se requiere una sentencia judicial que comprueba aquello, sino que solamente lo da cuenta, ¿cierto? Opera por sí misma, no necesita de un juez que intervenga. Sin embargo, esto se ha ido desmintiendo, ¿cierto? Sobre todo en virtud de la presencia de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 3 establece una presunción de legalidad de los actos administrativos. Por tanto, los actos administrativos se presumen legales y para anularlos se requiere una intervención judicial, anulando entonces este concepto de que opera de pleno derecho.
En segundo lugar, también se establece de que es insubsanable. Esto quiere decir que no se puede convalidar de ninguna manera. Claro, esto tiende, ¿cierto?, a responder de que los requisitos son tan básicos que de faltar sería absurdo, ¿cierto?, convalidarlo. Esto es claro, es bajo la lógica stop loss, que sin embargo nuevamente ha sido rebatido en cierto sentido por la presencia del artículo 13 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que establece de que la administración sí podrá subsanar los vicios que adolezcan los actos que emita. Y esto se basa en dos principios, ¿cierto? El principio de trascendencia y el principio de conservación de los actos administrativos. El principio de trascendencia entiende de que el vicio debe ser de tal magnitud que efectivamente la única solución posible sea la nulidad, o sea, debe ser un vicio trascendente. Y el principio de conservación de los actos administrativos establece de que la nulidad debe ser la última ratio, lo último que podamos alcanzar. Si se puede, el último remedio. Entonces, si se puede solucionar de otro modo, ocupemos ese otro modo, que puede ser en este caso el subsanar el vicio. Por tanto, en virtud de este artículo y estos dos principios que acabo de mencionar, tampoco podríamos decir de que efectivamente la nulidad de derecho público sea insubsanable, como establecía Sotoclós. Y en último escenario también establece Sotoclós de que es imprescriptible. Quiere decir de que la prescripción no puede, ¿cierto?, afectar a esta nulidad. Y respecto de esto, aquí hay una distinción, porque se entiende de que la nulidad de derecho público propiamente tal no prescribe, ¿cierto? Pero la acción patrimonial que emana de ella sí prescribe. En virtud del artículo 2515 del Código Civil, se establece de que el plazo para que prescriba la acción patrimonial es de 5 años. Esto responde a una certeza jurídica, ¿cierto? Necesitamos certeza en el mundo jurídico, por tanto no podemos hacer que una acción se mantenga eternamente. Por tanto, la nulidad de derecho público prescribe, pero la acción, o sea, no prescribe, perdón, pero la acción patrimonial sí prescribe. Hay que recordar que esto la jurisprudencia lo inmortalizó con la sentencia de Aedo Confisco del año 2001, por si acaso. El derecho administrativo tiene la característica de ser muy dinámico y de hecho cada resoluciones judiciales van ido cambiando el espectro, que lo vamos a analizar cuando lleguen. Pero por lo pronto ha sido la evolución de la nulidad de derecho público. Finalmente, las últimas características es que es de orden público. Quiere decir que es irrenunciable. Nosotros no podemos transaccionar o renunciar, ¿cierto?, o disponer, ¿cierto?, de esta nulidad de derecho público, porque es de orden público. Y finalmente, la nulidad de derecho público debe ser declarada por un tribunal o por la misma administración mediante el acto de la invalidación. Y con eso terminamos el estudio, ¿cierto?, de la nulidad de derecho público. Bueno, seguimos porque todavía nos quedan dos artículos por revisar, el 8 y el 9. Efectivamente, Mauro, vamos a pasar al artículo 8, el cual trata sobre los principios constitucionales, tanto de probidad, transparencia y publicidad. En primer lugar, hay que hablar sobre el principio de probidad, el cual lo encontramos en el inciso primero del artículo 8, el cual señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. ¿Qué significa este principio de probidad? Lo podemos encontrar definido, conceptualizado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual entiende como probidad como observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal en el ejercicio de la función o el cargo, siempre observando una preeminencia por el interés general que por el particular. Más que nada, ser moralmente correcto, yo lo entendería así, la verdad. ¿Qué más hablar sobre la probidad? Bueno, no mucho más. Eso dice el artículo 8, que también tiene su base en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales, en el artículo 52. Seguimos entonces con el inciso segundo del artículo 8, el cual habla sobre el principio de publicidad. Dice que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen. Entonces, el principio de publicidad se refiere con aquella difusión que deben tener los órganos del Estado respecto de sus actuaciones, como también de los procedimientos y documentos que utilicen respecto a estas actuaciones.
En concordancia al principio de publicidad encontramos que se dictó la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, la cual también estableció los portales los portales como de transparencia que se llaman, de los organismos públicos, donde uno se mete en internet y puede buscar ahí cualquier información que requiera que sea pública. Ahora bien, hay algunas causales también de quórum por las cuales se puede privar cierta acceso a actos o documentos, procedimientos que sean públicos, pero estos solamente pueden ser establecidos por una ley de quórum calificado, de acuerdo a la Constitución, y por ciertas causales, que puede ser, por ejemplo, cuando afecta a derechos de terceros, cuando afecta el correcto funcionamiento de un órgano, cuando afecta me parece que el interés de la nación o la seguridad nacional también. Estas causales también están repetidas en el artículo 21 de la ley para la transparencia. Y después pasamos ya al principio de transparencia. El principio de transparencia también se puede sacar del artículo 8 de la Constitución y consiste en en el derecho de poder acceder por parte de los particulares a cualquier información que se mantenga en línea por parte de los organismos públicos. Hay que distinguir una transparencia activa y una transparencia pasiva. La transparencia activa consiste en que si yo quiero solicitar algún documento, una información que se encuentre en los registros públicos, me la puedan estos organismos entregar con celeridad. Y por otro lado, la transparencia pasiva consiste en que los organismos públicos deben siempre mantener actualizada la información en los medios que ocupan de publicidad, como puede ser el portal web de transparencia. Y ya con eso deberíamos cerrar lo que es el análisis del artículo 8 de los principios constitucionales y pasamos al último artículo dentro de las bases, que es el que habla del terrorismo, que lo íbamos a abordar igual un poquito por encima. Sí, bien por encima. Bueno, nos situamos en el artículo 9, ¿cierto? El último, como dice Matías, y establece de que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Llevamos largo y tendido hablando ya sobre los primeros 8 artículos, ¿cierto? Sobre todos los derechos que tenemos las personas, las agrupaciones, las instituciones, y llega algo que atenta contra todo eso, que sería el terrorismo. Pero, ¿qué es el terrorismo, cierto? Bueno, el terrorismo corresponde a actos criminales cometidos con el propósito de causar temor o alarma en la población y así arrancar resoluciones de la autoridad o imponer exigencias. Desgranemos esto entonces. Encontramos de que primero, el terrorismo se realiza con la finalidad de perturbar o producir en la población un temor justificado de que van a ser víctimas de un delito. Y luego ese temor se realiza con la intencionalidad de que la administración realice o se inhiba de realizar una actuación. Estamos amenazando a la administración para que haga lo que yo quiero o que deje de hacer lo que yo quiero, infundiendo miedo. Por tanto, encontramos que la población se encuentra, entre comillas, secuestrada, ¿cierto?, para cumplir mis pretensiones. Atenta, desde luego, contra todo lo que venimos hablando durante una hora aproximadamente. Por tanto, es contrario a todo esto y contrario a los derechos humanos y debe ser perseguido. Por lo mismo, entonces, la Constitución establece ciertas sanciones de orden penal, ¿cierto?, que nos vamos a analizar en este momento, pero también establece sanciones de carácter constitucional, ¿cierto? Estas sanciones constitucionales serían, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por alrededor de 15 años, la suspensión del derecho a sufragio y la pérdida de la ciudadanía. Encontramos sanciones sumamente severas, ¿cierto?, a quienes realicen estos actos de terrorismo. El terrorismo también se va a volver a presentar, ¿cierto?, de acuerdo a en siguientes cápsulas, cuando hablemos de los partidos políticos, ¿cierto?, que realicen conductas terroristas, también deben ser sancionados y perseguidos. Pero con esto finalizamos ya el análisis de este primer capítulo, de estos primeros 9 artículos. Sí, no fue tan largo, la verdad, ¿no? Pensamos que iba a ser peor. Claro. Así que esperamos que hayan aprendido un poco o que hayan refrescado los conocimientos. Estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier queja de evidencia y próxima semana derechos fundamentales. Próxima semana se viene derechos fundamentales, efectivamente. Así que quédense atentos, síganos
Los invitamos a seguirnos ahí en nuestras redes sociales. Claro. Y será, nos vemos. Ley Valderal. Hasta la próxima.